Nada, pero nada es insignificante en las manos de Dios. Muy buenos días, hermanos y amigos. Es un privilegio compartir con ustedes una vez más este precioso tiempo que tenemos de devocional, donde abrimos la Biblia y observamos lo que el Señor Jesús hizo cuando sus pies pisaron la tierra, allí la tierra de Israel, allí las ciudades de Galilea, de Jerusalén, de Bethsaida, como lo vamos a ver hoy. Queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo devocional. Permítanme orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias a ti porque tú eres fiel, perfecto. Tú eres quien pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada hermano, en cada amigo, de escuchar este tiempo, de escuchar los devocionales, de observar tu palabra, de ser maravillados con tu vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y gracias por hablar a nuestras vidas. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en Lucas capítulo 9. Entonces abra su Biblia allí, en Lucas capítulo 9, y en nuestro devocional anterior observábamos cómo el Señor envía a sus 12 con poder, les envía con poder, con autoridad, con la autoridad y el poder de compartir el reino de Dios con sus compatriotas, con las personas. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron y sucedió exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. Ellos llegaron muy emocionados, ellos llegaron súper gozosos de lo que estaban viviendo ahora en sus propias vidas. Ellos habían pasado del ejemplo del maestro a la práctica de ellos mismos, a tener una experiencia propia de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y fuera maravilloso, fue espectacular lo que ellos estaban contando. Vamos a ver el versículo 10 de Lucas capítulo 9 y versículo 10. Usted y yo vamos a observar y vamos a leer un poco lento estos pasajes y vamos a hacer unas pequeñas pausas en los versículos porque son muy importantes para comprender esta historia maravillosa, la historia que en algunas de sus Biblias dice alimentación de los 5,000. Pero esta historia, queridos hermanos y amigos, es impresionante, es maravillosa la riqueza que tiene esta historia y es precioso lo que Dios quiere darte a ti en esta mañana por medio de esta historia. Así es de que vea su Biblia y lea conmigo Lucas capítulo 9 y versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Una vez más, ellos estaban contentos, emocionados, ellos estaban contando lo que habían hecho, estaban gozosos, pues ¿qué había pasado? Habían sanado, habían compartido el reino, habían hecho con sus propias vidas el propósito que Dios tenía en ellos. Y entonces Jesucristo, después de esto, dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Sí, se retiró con ellos a un lugar aparte, a un lugar desierto. En pocas palabras, el Señor Jesús les dice, paren, stop, un momento, un momento. ¿Pero por qué? Si estamos pasando el mejor tiempo de nuestras vidas, ¿por qué es necesario hacer un pare? Sí, es necesario hacer un pare. Y es muy prematuro en este devocional para comenzar a hacer aplicaciones, pero es válido. ¿Por qué? Porque en el texto, allí en Marcos 6, nos dice que no quedaba tiempo ni para comer. No quedaba tiempo ni para comer. ¿Por qué debemos hacer una aplicación en este momento? Porque el Señor Jesús es tan sabio y perfecto y les manda a ellos a ir a un lugar desierto y apartado, a un lugar deshabitado, porque quería tener un tiempo a solas con ellos y les dice, hagan un pare, stop, deténgase, un momento. Querido hermano y amigo, quizá la vida en estos tiempos de pandemia nos ha llevado a esto, pero más que cualquier otra cosa, yo le pido de parte del Señor que usted haga un pare, que usted haga un stop en su vida,
que usted se detenga por un momento, porque quizá usted esté como estos discípulos en este tiempo, hace 2000 años, aún sin tiempo para comer. Aplicación. ¿Cómo son tus tiempos de alimentación? Solamente tú lo puedes responder. Pero ¿cómo es el tiempo en el que te alimentas en la palabra? Quizá hay días en los cuales tú no haces un pare, un stop en tu vida. Pues aquí el Señor nos está queriendo llevar a que tú hagas un pare, un stop en el camino. Cerramos ese pequeño paréntesis de aplicación y la invitación es a que tomes un tiempo a diario con Dios. Pero vamos a continuar con la historia. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Pare hasta ahí. Cuando la gente lo supo, le siguió. Y Mateo nos dice que le siguió a pie. Imaginémonos la historia, imaginemos lo que está sucediendo allí, porque ellos se están desplazando. Y esto no es una pequeña porción de gente, sino que la escritura nos va a decir que eran como 5,000 varones, y esto quiere decir más de 10,000 personas tal vez. Entonces era una gran multitud que le está siguiendo a Jesús a pie. Pero no solamente esto, sino que también el texto en Marcos nos dice que muchos llegaron primero. Así es de que el plan para estar a solas, para hacer un pare, porque aún no tenían tiempo ni para comer, se torna un poco aquí agitado. Llega un momento de movimiento de nuevo y entonces queriendo ellos ir a un lugar deshabitado, dice que había mucha gente que le seguía. ¿Por qué? Porque su ministerio estaba en un punto bien alto. Esto se nos va a dar aproximadamente un año antes de la crucifixión del Señor Jesús. Y el ministerio está en su gran auge, el ministerio está en su gran momento y resulta que es seguido de muchísimas personas, es seguido de mucha gente. Así es de que Mateo nos dice que él tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, que eran como ovejas que no tenían pastor. Y nos dice, después del pare que hicimos, después del punto y coma, nos dice, y él les recibió. ¿Por qué? Por compasión. Y dice, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El Señor hacía dos cosas. Hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero aquí están los peros de nuestra escritura, de la escritura del Señor, de la escritura que tenemos en nuestras manos. Dice, pero el día comenzaba a declinar. En otras palabras, y en otros textos dice, la hora era muy avanzada, ya estaba empezando a anochecer, así es que los discípulos tienen una idea muy diligente. Los discípulos tienen una idea muy sabia, muy diligente. Los discípulos tienen una idea bien pensada y les dice lo siguiente. Vamos a observar la idea del hombre. Dicen los discípulos, y acercándose los 12 le dijeron, le sugirieron a Jesús, le dieron este gran consejo al Señor Jesús. Y dice, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Será que Jesucristo no conocía la geografía del lugar? ¿Será que el diseñador del universo y el diseñador de la tierra no conocía que estaban en un lugar deshabitado? ¿Y será que no conocía que ya la noche llegaba? Por supuesto que sí, pero sin embargo el hombre quiere darle ideas a Dios. Sin embargo, estos discípulos en su diligencia quiso dar mejores ideas a Dios y les dice, vayan, que se vayan a las aldeas, que se vayan a los campos, que encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Aquí no hay un éxito cerca, Señor Jesús. Aquí no estamos ni cerca al D1 ni al ARA. No, aquí no hay nada de eso. Aquí no estamos cerca ni al Costco, ni al Macro, ni al Walmart, o como sea, ni al Carrefour, ni como sea el nombre del lugar más grande donde tú vas a comprar. Aquí estamos en un lugar deshabitado, aquí no hay qué comprar. Pero vamos a observar más adelante la idea de Dios.
Y él les dijo, dadles vosotros de comer. En otros evangelios dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, denles ustedes de comer. Él está mandando a calcular a los discípulos qué recursos hay en sus manos, qué recursos tienen en sus manos. No tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Es allí donde el relato de este acontecimiento se pone más maravilloso y Juan, el apóstol que estuvo allí, nos presenta en Juan 6 el mismo acontecimiento, pero lo hace con más detalles. Nos dice el nombre de dos discípulos que participaron activamente en esta conversación, en este acontecimiento. Ellos participaron mucho en esta conversación. El primero es Felipe. Sí, el primero es Felipe. Felipe es un hombre de análisis y calculador. Evaluó la situación y determinó, tenemos 200 denarios, pero ¿qué es esto tan poco? Es poco para 5.000 personas y muchas más. En realidad no era una suma pequeña. 200 denarios serían aproximadamente el sueldo de 8 meses. ¿Cuál es tu sueldo en 8 meses? Bueno, era lo que había allí. 200 denarios era el presupuesto de ellos. Era lo que había en la cuenta de ahorros de los discípulos. Era 200 denarios, era lo que había allí. Pero esto era irrazonable. Aunque era una suma importante, era irrazonable porque ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para esta multitud. Pero si quiere vamos y compramos alimentos para esta multitud. De pronto la respuesta se tornó un poco grosera, sí, un poco atrevida para con nuestro Señor Jesús. Era lo que ellos tenían, pero dice, pero si quieres vamos allí al de uno y compramos. Pero que vayamos y compremos pan por 200 denarios y que les demos de comer, esto no suena bien. Esto no suena bien. Mire, el inventario de todos los D1 de Bethsaida no alcanzaba. El inventario de todos los D1 de Bethsaida no alcanzaba para comprar el alimento para esta gente. No alcanzaba ni el inventario ni el dinero. No era lógico, tampoco había la logística. Era prácticamente algo imposible. Era algo imposible. Pero Juan no nos muestra solamente a Andrés, al calculador Andrés, al que mira esto que hay en el bolsillo, sino que al calculador Felipe, perdón. Estamos hablando de Felipe, el discípulo de análisis, de cálculos rápidos. Pero nos muestra más bien, y nos muestra también Juan, a Andrés, el discípulo de las cosas pequeñas. El Señor tenía un grupo aproximado de 4 discípulos con los cuales hacía cosas bien importantes. Era como su grupo íntimo. El pastor Ricardo nos dice la rosca, ¿sí? Pero no lo vamos a decir en estos términos. El Señor tiene sus 4 discípulos con los que tiene un grupo especial, con los que vemos que pasan cosas bien importantes en los evangelios. Era Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Sí, eran ellos. Jacobo, Juan y Pedro, los 4. Ah, no, y Andrés. Lo hice a propósito. Sí, Andrés, no lo noté, qué pena. Lo hice a propósito, pero es que Andrés es el menos notable de los 4. Andrés es un discípulo, aunque principal, él no era notable. Y esto es lo primero que aprendemos de él. Andrés fue quien trajo a Pedro a Jesús. Sí, Andrés trajo a Pedro a Cristo, pero Andrés fuera quien también presentara a Cristo a unos hombres griegos que querían hablar con el Señor. Pero pasa algo más con Andrés. Andrés es quien trae este niño a Jesús, el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. Y entonces presentándole este panorama al Señor Jesús, vemos en el versículo 14 que eran como 5.000 hombres. Entonces Jesucristo dice a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos.
Esto de los grupos evitaría ¿qué? Evitaría la confusión y facilitaba la distribución. Pero también es un ejemplo importante de cómo el evangelio sería distribuido, de cómo el evangelio estaría dispuesto para alimentar al mundo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como nos lo dice el libro de Hechos. Entonces Dios dio un orden. En el versículo 15 lo hicieron así. Ellos fueron obedientes, lo hicieron así, sentaron a las personas y viene el milagro en el versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a los discípulos para que se los pusiesen delante de la gente. De este versículo aprendemos muchísimas cosas, muchísima riqueza. Ahí donde decimos, pero ¿por qué así? ¿Por qué yo tengo una relación directa con Dios? ¿Por qué yo me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que aprender con otro? ¿Por qué tengo que hacer discípulos? ¿Por qué porque la escritura me dice que yo puedo ser discipulado? Aquí está en este verso, obsérvelo más adelante con mayor tiempo. Pero lo que nos dice Moody es que conforme iba partiendo el pan y los pescados, los iba multiplicando y dándolos a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Fue tan maravilloso el Señor y tan generoso que el versículo 17 nos dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Querido amigo, ¿conoce usted un Dios hecho hombre que haga esto? Yo no, yo no. Si hay fábulas en Oriente, si hay fábulas en otros lugares, son eso, fábulas. Esto es una historia real, es un hecho de la historia real. Lo está en los 4 evangelios. Hay hechos que no están en los 4 evangelios. Este hecho está en los 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Pregúntale tú al Señor. Ten un tiempo a solas con Dios y pregúntale qué nos quiere decir el Señor más con esta preciosa palabra. La interpretación es una sola, aplicaciones muchas, pero observa tú la escritura. ¿Qué dice ahí? ¿Qué te está diciendo el Señor? Conforme iba partiendo el pan y los pescados, los iba multiplicando, dándole a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y sobró 12 cestas de pedazos. Queridos hermanos y amigos, para este tiempo devocional haremos nuestras aplicaciones solamente con Andrés. ¿Sí? Andrés, el discípulo de las cosas pequeñas, como nos dice John MacArthur en su libro 12 hombres comunes y corrientes, y de allí tomaremos estas aplicaciones. Primero, Andrés conocía el valor de los individuos. ¿Estás conociendo tú el valor de las personas? ¿Estás dando valor a las personas o prefieres darle precio a las cosas o precio a las personas, que es algo terrible? No, Andrés conocía el valor de los individuos, conoció el valor de su hermano Pedro, conoció el valor de los griegos, conoció el valor de este jovencito, de lo que este jovencito podía servir allí. Andrés se sentía bien trayendo personas a Cristo. ¿Te estás sintiendo bien trayendo personas a Cristo? ¿Has traído personas a Cristo? Hoy es una buena oportunidad para traer a personas a Cristo. Andrés sabía que Dios no daba órdenes que no se pudieran cumplir. Andrés sabía que si Dios había dicho, dadles vosotros de comer, que si Dios había dicho, no tienen necesidad de irse, él lo podía hacer. Andrés sabía que Dios no daba órdenes que no se puedan cumplir. ¿Estás quizá pensando que Dios da órdenes que no se pueden cumplir? ¿Que es demasiado difícil seguir a Dios? No es verdad. Querido hermano y amigo, Dios no da órdenes que no se pueden cumplir. También Andrés sabía que nada es insignificante en las manos de Jesús. Por tanto, no estaba desperdiciando el tiempo trayendo a Jesús esta cantidad tan pequeña y a ese niño. Ni el niño era insignificante, ni los 5 panes eran insignificantes, ni los 2 peces eran insignificantes para alimentar quizá 10,000 personas. No es lo grande lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece.
No es lo grande lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien ofrecemos nuestras vidas. Y por ende Dios toma lo que la gente trae con sacrificio, que a veces es tan insignificante, y lo multiplica y hace cosas grandes. Él pudo crear comida de la nada, querido hermano. Sí, amigo, él puede hacerlo, él puede hacer llover maná del cielo, pero prefiere usarte a ti y a mí. ¿Estás permitiendo que el Señor te use? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si no, ¿por qué no eres esos 5 panes y 2 peces? Quizá el Señor te multiplique. Querido hermano y amigo, oramos y terminamos. Padre, muchas gracias, Señor. Permite que mis hermanos y amigos observen este pasaje un poco más a fondo, Señor. Y gracias, Padre Santo, por amarnos tanto. Te ruego que se haga tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Y gracias, Señor Jesús, eres el más maravilloso de los hijos de los hombres. Señor, gracias por hacer esto, Padre. Creo que tus historias son reales, que no son fábulas, que no son cuentos, Señor. Y que tú, Padre Santo, estás haciendo en nuestras vidas, estás haciendo en nuestras ciudades. Que tú eres fiel y que tú eres perfecto. Permítenos conocerte más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, feliz día, bendiciones.